Buenas noches, hermanos, todos los que nos visitan en esta hora. Quisiera que en esta noche habláramos un poco acerca de algunos beneficios que podemos llegar a obtener del sufrimiento. Quizá nos parezca extraño esto, dirán mucho, pero ¿en qué yo me puedo beneficiar cuando yo sufro? ¿En qué me beneficia el sufrimiento? Pero vamos a darnos cuenta, y es el propósito de esta enseñanza, que a través de las escrituras lleguemos a cambiar ese concepto erróneo y que nos fortalezcamos cada vez más en las promesas que el Señor tiene para con sus hijos. En esta noche nos daremos cuenta de lo que la Santa Escritura nos enseña, de los beneficios que podemos llegar a obtener del sufrimiento. El sufrimiento puede ser benéfico o destructivo para todo aquel quien está sufriéndolo. Pero el resultado va a depender de la reacción que cada uno tenga delante de él. El sufrimiento nos puede llevar a la fe, a la desesperación y al desaliento total. De esta forma podemos alejarnos más de Dios. Pero por otro lado, el sufrimiento puede llevarnos a un examen de conciencia que resultará en el arrepentimiento del pecado, lo que a su vez lo llevará a uno a acercarse más a Dios. El sufrimiento puede dejarnos muchas cicatrices terribles si no reaccionamos ante él de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Por eso es importante que miremos qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto, para que podamos tener la reacción que Dios quiere que tengamos ante el sufrimiento. Porque el sufrimiento puede ser la fuente de múltiples bendiciones si reaccionamos adecuadamente ante él. Ejemplo, un tizón, no sé ustedes cómo lo llamarán, una leña para prender un fogón. Si nosotros agarramos ese trozo de leña por el lugar donde está la llama, por donde está prendido, nos va a traer resultados fatales, nos va a quemar. Pero si nosotros lo agarramos por el lugar donde no está encendido, nos va a ser de mucho beneficio. Podemos hacer muchas cosas con él que nos ayudarían. Asimismo, el sufrimiento, de la manera en que nosotros lo agarremos, nos va a traer o beneficio o nos puede llevar a alejarnos más de Dios, a perdernos. Pedro dijo en cuanto al sufrimiento, en Primera de Pedro, capítulo 6, capítulo 1, versículo del 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí vemos lo que Pedro nos viene animando. Dice que es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero esto para qué? ¿Cuál sería el beneficio? Finalizando el texto dice, para obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es por esta la importancia de conocer lo que el Señor nos dice de los beneficios que podemos llegar a obtener del sufrimiento, para que reaccionemos de la manera adecuada, de la manera que Dios quiere, para que podamos obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación, la vida eterna. Además, Pedro sigue diciendo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos, dice Pedro. Así que, teniendo en cuenta esto que acabamos de leer,
Vamos a ver entonces algunos beneficios que obtenemos del sufrimiento. Vamos a ver primeramente que el sufrimiento va a ayudar a todo aquel quien sufre a conocerse a sí mismo. Salmos 139, versículos del 23 al 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Una de las necesidades vitales del hombre es conocerse a sí mismo. Estas fueron las palabras del salmista hacia Dios. Su oración: examíname. Es necesario entonces que cada uno nos examinemos, porque cuando una persona no ha enfrentado ninguna gran aflicción o algún sufrimiento, es muy fácil para él o para ella pensar en su verdadera condición espiritual. Es muy fácil cuando estamos gozando de buena salud, cuando estamos gozando de una buena economía, de un buen hogar, la familia, todo feliz. Es muy fácil creernos que somos los más fieles a Dios, los más espirituales, pero en los momentos de angustia y sufrimiento es donde realmente nosotros nos conocemos, qué tan fuerte estamos, qué tan fortalecidos, qué tanto le creemos al Señor. Vemos un caso en las Escrituras, el apóstol Pedro, columna y baluarte. Dice Pedro que antes de involucrarse en la prueba que atravesó, en la cual por cierto él falló, él se veía a sí mismo como una torre de fortaleza, pero la prueba que él atravesó le reveló lo que Pedro realmente era. En Mateo capítulo 26, versículos del 31 al 35, podemos leer lo que Pedro, las palabras de Pedro. Mateo capítulo 26, versículos del 31 al 35, dice: Entonces Jesús le dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahí vemos la afirmación de Pedro antes de pasar por su prueba. Pedro decía ser muy firme, estar muy seguro de a quién él estaba siguiendo, pero él se dio cuenta que en lugar de ser fuerte, era débil. De este modo, él falló en su prueba espiritual cuando negó al Señor 3 veces. Leemos en Mateo 26 del 69 al 74. Porque mientras uno tenga una medida de riqueza, una buena salud, una buena familia, una familia amorosa, buenos amigos y una buena reputación, uno puede reclamar esto mismo que Pedro reclamó. Y aunque todos se escandalicen, él no lo haría. Pero uno, hasta que no pasa por esto, entonces no puede estar tan seguro como Pedro afirmaba estar. El largo camino del dolor y el sufrimiento es un salón de clase donde se aprenden unas grandes lecciones que no se pueden aprender en ningún otro lugar. Es por eso que a los hijos de Dios se les enseña a regocijarse en el sufrimiento, porque un hombre puede estar desesperado porque tiene muy poco dinero, pero otro hombre que ha perdido su salud puede estar deseando fervientemente no tener ningún problema más que el problema del dinero, porque la salud es lo que más las personas desean tener, mucho más que el dinero. Tener problemas económicos no es nada, porque se pueden resolver, pero hay muchos problemas de salud que no tienen solución, ni todo el dinero, y tenemos ejemplos claros en este tiempo que tenemos de pandemia. ¿Cuántas personas
del mundo de la farándula, con todos los millones, no han podido salvar su vida. Han muerto, han fallecido miles y miles de personas que no tenían un solo problema económico. La economía no era un problema en sus vidas, pero les llegó el virus que ni todo su dinero lo pudo haber salvado. El sufrimiento también ayuda a quien lo sufre a ser agradecido por sus bendiciones. Las personas promedio dan como un hecho las bendiciones que reciben día a día. Dan muy poca importancia a las bendiciones de su propia vida, su fiel y su amorosa esposa o su esposo, su hijo, sus hermanos en Cristo. Las diversas bendiciones físicas de la vida, como el alimento, la ropa, el refugio, el agua, el aire que respiramos. Las bendiciones de escuchar el Evangelio de Cristo y la promesa de la salvación. El privilegio de orar por medio de Cristo. El privilegio de estudiar y practicar la palabra de Dios. Y el privilegio de adorar a Dios. Privilegio de reunirnos cada primer día de la semana a recordar esa gran muestra de amor y misericordia de Dios para con nosotros. De este modo, el sufrimiento ayuda a uno a ver el valor de las bendiciones que muchos dan como un hecho que deben ocurrir. Muchos creen que es que yo estoy despierto hoy porque yo debí de amanecer despierto. Yo respiro aire porque Dios me tiene que dar el aire. Yo tengo alimento porque es que yo trabajo mucho. Yo me lo merezco. Pero estas cosas que nadie le presta la importancia, debemos de tomarlas en cuenta, debemos darle gracias al Señor por el aire, por el techo donde vivimos, por la ropa y los alimentos que provee, porque vemos a diario miles de personas que necesitan de todo esto que nosotros tenemos. También el sufrimiento ayuda a quien sufre a ver el valor de la oración. Cuando uno está disfrutando de una buena salud y está financieramente prosperando, es muy fácil alejarse de ese sentimiento de dependencia de Dios. Pero la adversidad ayuda al que sufre a ver el valor de la oración. La adversidad ayuda al que sufre a orar más intensamente. Porque cuando estamos gozando de bienes económicos, de una muy buena salud, muy poco nos acordamos de Dios, lamentablemente. No, yo oro, hermano. Pero ¿cuántas veces? 2 veces, 3 veces al día, 5 veces. Y tu oración es tan ferviente como cuando estás pasando una necesidad, cuando estás teniendo algún problema de salud, cuando estás teniendo algún problema en tu hogar, cuando estás atravesando algún tipo de sufrimiento. Todos los que hemos atravesado por algún tipo de sufrimiento, nos daremos cuenta que cuando estamos atravesando por estas adversidades, por estos sufrimientos, nuestra oración es más ferviente, nuestra oración es más intensa. Quisiéramos orar todo el día. Vemos un ejemplo del rey de Judea, Manasés, en segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 9 y 10. Antes de sufrir su adversidad, él era muy malo, pero después que él pasó por una adversidad, esto lo llevó a humillarse y orar a Dios fervientemente. En segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 9 y 10, podemos leer de Manasés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Versículos 11 y 13. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey, de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia,
una vez que Manasés pasa por su sufrimiento, ¿qué lo motiva a este sufrimiento a hacer? Dice, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Ahí vemos un gran ejemplo en este rey de Judá, un rey malo. Llevó a la nación a extraviarse, hizo mucho más mal que su padre. Pero cuando él atraviesa su sufrimiento, esto lo lleva entonces a acordarse del Dios de su padre y a humillarse en oración delante de él. Vemos también que la oración entonces va a traer beneficio. La oración trae beneficio a los que piden como Dios quiere que pidan. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11, dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le piden pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios no se volverá de oídos sordos, sino que Él está atento y Él concederá el bien para aquellos que se lo pidan. De este modo, la oración ayuda al que sufre a comprender mejor la importancia de mantenerse siempre en oración y no desmayar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 12 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El sufrimiento ayuda a la persona que lo sufre a reconocer que Dios está en todos sus caminos y a confiar en Él para dirigirle en las mejores sendas de la vida. Proverbios capítulo 3, versículos del 3 al 5. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Y es que es a través del sufrimiento que nos va a llevar a buscar y a entender más profundamente los significados de estos pasajes que venimos leyendo y mucho más, estos pasajes que estoy seguro que todos los conocemos y muchos los ponen en todas las redes sociales posibles, sin entender tan profundamente el significado como cuando atraviesan por un sufrimiento. Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Estoy seguro que todos los que estamos aquí conectados en esta hora conocemos este texto y nos gusta mucho. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Es a través del sufrimiento, cuando estamos pasando por esos momentos de angustia, es donde le encontramos el verdadero significado a estos textos. Es cuando llegamos verdaderamente a profundizar más en lo que nos quieren transmitir estas palabras y logramos entender y descansar en ellas. El sufrimiento también ayuda a quien sufre a ver mejor la debilidad de sí mismo y la fortaleza de Dios. Cuando uno está en medio de la prosperidad y la buena salud, es fácil para uno autoconcebirse a sí mismo como fuerte y sin necesidad de nada. Es decir, yo lo puedo, yo no necesito más nada. Yo soy capaz, pero el sufrimiento despoja a los autosatisfechos de su orgullo. Vemos lo que pasa con el apóstol Pedro. Después que Pedro había negado al Señor Jesús y había escuchado el canto del gallo, él salió y lloró amargamente, dice Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. En contraste con el orgullo que él había manifestado una vez en el pasado, antes de él pasar por su sufrimiento, antes de él negar al Señor cuando él decía ser una gran fortaleza, que nunca negaría al Señor, que nunca se apartaría de él. En contraste a eso, entonces ahora podemos ver ese contraste en la primera epístola de Pedro, que es caracterizada por esa humildad y el reconocimiento de la necesidad de fortalecerse en el Señor, con el cual debemos enfrentar todas las pruebas de la vida, porque es solo el Señor quien nos da esa fortaleza. Debemos de reconocer esa dependencia hacia Él, que es imposible lograr algo sin que Él nos lo permita. Ahí encontramos entonces ese contraste de Pedro, que Pedro, antes de negar al Señor, él decía ser lo suficientemente fuerte para no abandonarlo, para no dejarlo. Pero si leemos entonces la primera epístola de Pedro completa, nos vamos a dar cuenta de un carácter contrario al que había demostrado anteriormente. El sufrimiento también entonces ayuda a quien sufre a reconocer que solo se pueden alcanzar las montañas atravesando el valle que está frente a ella. Pablo enseñó que se alcanzan mejores alturas espirituales atravesando por el valle de la aflicción y las lágrimas. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vemos también el ejemplo de Manasés, que después que Manasés desciende al valle de su sufrimiento, donde es llevado por este ejército, él se arrepintió de su maldad y se humilló a sí mismo ante Dios, como leímos en 2 Corintios 33, versículos 10 y 12. Y Moisés también enseñó claramente esto a los hijos de Israel, que sus aflicciones le causarían regresar al Señor. Cada vez podemos leer en el tiempo cuando Moisés saca a la nación de Israel, cuando van rumbo por el desierto, cada vez que el pueblo de Israel cometía una falta, se le vendían grandes sufrimientos. ¿Y qué lo hacían? Volver al Señor entonces. Regresaban al Señor. Sabían que si se alejaban de Él, lo que le venía eran sufrimientos. Porque la aflicción provoca mucho el desear intensamente conocer la palabra de Dios. La aflicción aún ayuda a uno a aprender lo que es la voluntad de Dios.
El salmista dijo en el Salmo 119:71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Los padres también disciplinan a su hijo porque los aman. Dios también disciplina a aquellos que aman, dice el escritor de Hebreo en el capítulo 12, versículo del 5 al 13, podemos leer de eso, que Dios el hijo que ama disciplina. Porque ¿cómo yo puedo amar a mi hijo si no lo disciplino, si lo dejo que haga lo que a él le parece? Porque si nosotros no enseñamos a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo, créanlo que en la calle lo van a enseñar y no se lo van a enseñar de la forma correcta. Entonces, los padres, así como Dios ama, disciplina al hijo que ama, así nosotros también como padres debemos de aprender a disciplinar a nuestros hijos para evitarle grandes sufrimientos. Muchas veces atravesamos aflicciones que no entendemos y creemos que Dios no nos escucha, pero precisamente a través de estas grandes aflicciones o sufrimientos es la respuesta que Dios nos está dando. Dios no removió el aguijón en la carne de Pablo, aun cuando Pablo le rogó 3 veces quitarse. Dios sabía mejor que Pablo lo que Pablo necesitaba. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10, podemos leer donde Pablo dice que le ha orado al Señor para que le quite ese aguijón. Segunda de Corintios capítulo 7, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí vemos que Pablo le pidió al Señor que le quitara ese aguijón que lo atormentaba. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Asimismo, muchas veces, el silencio de Dios es la respuesta a nuestras oraciones. A través del sufrimiento, nosotros nos acercamos más a Dios. Y es que esa es la actitud que Dios quiere que tengamos frente al sufrimiento. Porque muchos hacen lo contrario. Muchas personas cuando están atravesando un sufrimiento se alejan de Dios, como si el alejarse de Dios les solucionara su sufrimiento. Pero la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos frente al sufrimiento es que nos acerquemos más. Quizás nos estamos olvidando de Dios. Entonces un poco de sufrimiento nos acercará más a Él. Es necesario, porque las Escrituras nos enseñan que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos que sufren deben tener la confianza en el Señor, que Él les dará lo que necesitan más. Tal como los padres en ocasiones deben tomar decisiones que sus hijos no pueden entender. De igual forma, los pensamientos de Dios están por encima de los pensamientos del hombre. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El sufrimiento también puede hacer que un pecador se arrepiente y se vuelva a Dios. Hay 2 grandes pasajes en el Salmo 119 que enseñan claramente que el sufrimiento puede hacer que un pecador se arrepienta de su maldad y se dirija a Dios con un corazón verdaderamente arrepentido y dispuesto a vivir como Dios quiere que viva. En uno de estos pasajes, el salmista dice, del Salmo 119,
versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El otro pasaje en el Salmo 119, versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Vemos cómo el salmista reconoció el valor de su aflicción al provocarle regresar a la senda de la justicia. Esta aflicción lo llevó entonces a acercarse más al Señor y no alejarse. Porque dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Y sigue diciendo, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? ¿Para que yo me pierda? No, para que aprenda tus estatutos. Durante uno de sus discursos dirigidos al pueblo de Israel, Moisés les advirtió también que si ellos se apartaban de servir al único Dios viviente y se volvían tras los ídolos, entonces el Señor les traería una gran tribulación sobre ellos. Pero Moisés también les prometió que si en medio de esa tribulación ellos se arrepentían de sus pecados y se volvían a Dios, Él los perdonaría. En Deuteronomio capítulo 4 podemos leer de todo esto. Así que la misma promesa básicamente es dada al pueblo de Dios hoy en día. Cada uno de los que sufren debería permitir que el sufrimiento le cause andar más cerca de Dios. Aún aquellos que están viviendo vidas piadosas pueden esforzarse por vivir vidas mejores. El sufrimiento puede ser una gran ayuda para alcanzar esta meta. Muchas personas son ahora hijos de Dios debido a que algún sufrimiento o alguna aflicción vino a su vida. Muchas personas cuando ya veían que no podían más, decidieron que Dios entonces les diera esa fuerza que ellos no tenían. Y a través de ese sufrimiento, hoy son grandes siervos de Cristo. El sufrimiento ayuda al que sufre entonces a acercarse más a Dios. O al menos esto es lo que Dios quiere, que a través de ese sufrimiento nos acerquemos más a Él, no que nos alejemos, porque solamente acercándonos más al Señor podemos obtener el fin de vuestras almas, que es la salvación. El sufrimiento da a quien sufre una oportunidad para comenzar de nuevo. El sufrimiento puede conducir al tipo de búsqueda personal del alma, que hace que uno se pregunte a sí mismo. Atención a estas preguntas y cada uno examínese a sí mismo y respóndase sinceramente. ¿Qué clase de persona soy yo? ¿Dónde estoy ahora mismo? ¿Hacia qué dirección me dirijo? ¿Cuáles son las verdaderas razones de mi vida? ¿Cuál es mi relación con Dios? Hacerse estas preguntas y contestarse honestamente, por lo general, proveen respuestas que demuestren que se deben hacer varios cambios en la vida de uno. Este despertar de la conciencia generalmente conduce a esfuerzo para comenzar una nueva vida. En un sentido, entonces, podemos llegar a concluir que el sufrimiento puede decirse que provee a quien sufre una oportunidad para arrepentirse y cambiar, para construir la clase de vida que Dios quiere que él o que ella construya. A través del sufrimiento aprendemos grandes lecciones espirituales. A través del sufrimiento nuestra relación con Dios mejora, o al menos esta es la actitud que Dios quiere que tomemos frente al sufrimiento. Que nuestra relación con Él mejore más, que nos acerquemos cada vez más a Él, que le busquemos, que nos examinemos y que nos corrijamos. Espero, hermanos, que este
estudio nos ayude cada día, que atravesemos por circunstancias, sufrimientos o aflicciones, a ver el sufrimiento de la manera que Dios nos enseña en su palabra. Que Dios los bendiga. Gracias por su atención.